por medio de la administración. Y no saldremos igual de este lugar por causa de tu presencia, por causa de mi rendición al cambio, por causa de mi exposición a la presencia de Dios. Dile, Señor, vine a ser transformado, vine a ser cambiado, no quiero irme igual de este lugar. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Aquí se mueve el Espíritu Santo, aquí se está paseando el Espíritu Santo. Aleluya. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Siempre a Jesús, dáselo con fuerte. Amén. 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 Tome su asiento. Queremos saludar a los pastores que están aquí en este lugar. El pastor Jesús Herrera, el pastor Eliezer, su esposa. Si alguien me ayuda con el pastor Omri Soto, la pastora Yamilet, gracias. Los hermanos de Manantial de Vida, coro, ¿dónde están? Hermanos de Manantial de Vida, Dios me los bendiga. Conquistadores del Reino, coro, pastor Yamilet y el pastor Soto. Segadores de Jesucristo, el pastor Jesús Herrera, Ministerio Elohim, Chequina, la Iglesia Sion y Remanente de Jacob. ¿Dónde está? Dios me los bendiga, mis hermanos. Bien. En esta mañana tengo la responsabilidad delante de ustedes y delante del Señor de poder enseñarles acerca de un tema muy importante, y todos los temas son importantes, pero creo que la vitalidad de todo hijo de Dios está en conocer a su Señor. Amén. Entonces, vamos a ir descubriendo a través de este tema, activando la intercesión como instrumento de crecimiento espiritual en la iglesia. Activando la intercesión como instrumento de crecimiento espiritual en la iglesia. Y quisiera iniciar diciendo que la iglesia del Señor es el órgano en la tierra que ejecuta la voluntad de Dios. La iglesia del Señor es el órgano aquí en la tierra que ejecuta la voluntad de Dios, que está planificado allá arriba en el cielo. Entonces, la influencia divina en el ámbito natural viene a través de la iglesia. La influencia que una iglesia pueda tener es porque primero la recibe del cielo. La iglesia primero recibe la influencia de parte del Señor, son influenciados de parte del Señor, somos transformados de parte de Dios, somos cambiados de parte de Dios, somos empoderados de parte de Dios para luego desplegar esto aquí en la tierra. La iglesia por sí sola no tiene nada que ofrecer, pero la iglesia conectada con el Espíritu Santo no solamente tiene un mensaje bíblico, sino que también tiene una manifestación bíblica. Amén. Entonces, la calidad de miembros hoy es preocupante, mi hermano. La calidad de membresía de la iglesia primitiva era una calidad 2020. La calidad de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos estoy hablando, es un tipo de miembro que no vacilaba en hacer la voluntad de Dios, sino que estaba dispuesto a obedecer a Dios a costa de lo que sea, a costa de cárcel, a costa de persecución, a costa de lo que sea, hermano, de lo que sea. Hoy un creyente le da un resfriado y dice que ya no puede interceder porque tiene resfriado. Pero la iglesia de allá, la iglesia primitiva, no que le digo resfriado, perseguido para encarcelarlo. Y aún dentro de la cárcel clamaban al Señor. Dicen amén. Entonces la calidad de miembro que uno puede palpar hoy, tú te das cuenta, pastores que están en este lugar, pareciera que les falta. Y a veces usted y yo que ministramos en un discipulado, ministramos en una enseñanza, tú quisieras vaciarte en esa persona y quisieras decir, bueno, quiero darle de todo para que camine y corra. Pero es un proceso. Es un proceso.
Entonces a veces viene la frustración, a veces viene el desánimo en las mismas personas que ministramos, porque no vemos el crecimiento. Otra cosa que vemos es que tenían tanto valor, tanto ímpetu, tanto denuedo. Tenían tanto denuedo, tanta destreza, tantas ganas de hacer la voluntad de Dios, que si un creyente de allá de la iglesia de los Hechos se viniera a congregar hoy con nosotros, nos diría, ustedes sí son raros. Van un domingo a la iglesia, a eso le llaman cristianismo. Ay, se acabaron los amenes. Le cuento que la iglesia en 2 años predicó a toda Asia Menor. En 2 años. Un territorio más grande que Venezuela. 2 años. Y era una iglesia pequeña. Aleluya. Me está gustando esto. ¿Y a usted le está gustando? Entonces quiero decirles que los principios divinos no han cambiado. Hoy entonces aprenderemos qué es lo que ha cambiado. Porque si los principios divinos, los principios del cielo no han cambiado, entonces ¿qué es lo que ha cambiado? Estamos frente a un Dios inmutable que no cambia. Y ese Dios está metido dentro de nosotros. Pero hay algo allí que no funciona, pero que hoy va a salir funcionando en el nombre de Jesús. El gran evangelista y predicador Oral Roberts, ya un hombre de Dios, ya falleció hace algunos años, él decía, hermanos, seguimos caminando por las calles de la Biblia. Cuando yo escuché esa frase, digo, ¿qué? ¿Cómo? ¡Wow! Seguimos caminando por las calles de la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Ah, hermano, que las mismas manifestaciones de ayer no son las de hoy. Bueno, en algunas partes. Pero quiero decirte que los principios no han cambiado. La voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Y el poder de Dios se sigue derramando hoy en la iglesia. Amén. Si usted me dice, bueno, ¿y por qué no ha habido el avivamiento que estamos esperando? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Porque a nivel de la tierra existe la palabra avivamiento, pero a nivel del cielo eso no existe. Allá siempre hay avivamiento, porque avivamiento significa volver a encender una llama y allá arriba no se ha apagado. Se ha apagado desde aquí abajo. Así que ese término para el cielo no existe. Viniera un ángel y conversáramos con un ángel, una teofanía, algo. Viniera el Señor y le decimos, Señor, avivamiento, y Él va a decir, ¿qué es eso? Porque allá arriba siempre Dios está trabajando. Allá arriba hay ángeles activados para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Allá arriba siempre hay una revelación constante que la trae el Espíritu Santo a una iglesia para que camine en revelación, para que camine en el poder de Dios. Aquí se ha apagado, pero allá arriba nada se apaga. Nunca se apagará. Porque es Dios y Él no cambia. ¿Dicen amén? Entonces, para iniciar, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la intercesión que trae crecimiento espiritual? ¿Cuál es esa intercesión que trae crecimiento espiritual? Y les comentaba que la iglesia de Hechos, vamos al capítulo 19, versos 10 y 11. Cuando estén allí me dan un fuerte amén. Hechos 19, 10 y 11. Y dice, esto continuó por espacio de 2 años, de manera que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Lo escuchó? Entonces, nos preguntamos, ¿qué tenía esa intercesión de la iglesia primitiva que a nosotros nos hace falta hoy? Es más, la pregunta la pudiésemos ampliar más. La palabra intercesión, a veces, en algunas congregaciones, ni siquiera se conoce. Y yo me he dado cuenta. Porque ni siquiera la saben pronunciar. Cuando tú no sabes pronunciar una palabra, es que no conoces del asunto. Si tú eres ingeniero mecánico, industrial y escuchas a otra persona hablando de lo mismo, pero no pronuncia bien las palabras, quiere decir que no tiene amplio conocimiento de eso. Y la palabra intercesión, lamentándolo mucho, en esta temporada que está atravesando la iglesia mundial, no solamente en Venezuela, sino a través de todas las naciones del mundo, no se conoce.
Son pocas iglesias las que conocen acerca de este ministerio poderoso de la intercesión. Son pocos los ministerios que se empapan en este poderoso ministerio de intercesión. Por eso es que vemos una iglesia apagada, mi hermano. Por eso es que vemos una iglesia como estacionada en un lugar, entreteniendo miembros y entreteniendo a través de actividades para hacer sentir bien al miembro que viene a Cristo. Pero lamentándolo mucho, con mucho entretenimiento y con mucho activismo eclesiástico, no vamos a lograr que una sociedad sea transformada ni cambiada. No vamos a lograr que una familia sea cambiada. No vamos a lograr que una vida sea libre. No vamos a lograr que un joven pueda cambiar. No vamos a lograr que las almas realmente se conviertan con verdadero arrepentimiento y no solamente con convencimiento. Porque la intercesión no es simple oración. La intercesión no es manipular a Dios. La intercesión tampoco se trata de tratar de manipular a Dios. No se trata tampoco de oración, de rebelión y de obstinación. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo me he encontrado con hermanos conversando temas espirituales y me he encontrado con hermanos que dicen, bueno, ya yo hablé con Dios, le dije, si a ti te place, bien, y si no, también. ¿Tú estás convertido de verdad? Le pregunto. Tienes que hacer la oración de fe y arrepentirte. Y es en serio. Estás pecando por falta de reverencia delante del Señor. El temor de Dios no está en ti. Ya yo le puse un finiquito al Señor hasta hoy. Cada momento. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién te creó a ti? Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos, la tierra y todo lo que se mueve? Tú no puedes discutir conmigo. Dios le dijo a Job, tú no puedes discutir conmigo, no existías cuando yo estaba creando todo esto. ¿Cómo es que un creyente de hoy en día tiene la habilidad de poder decir, Señor, arrepiéntete de esto que estás haciendo? Momento. Hermano, yo he escuchado predicadores. Y si este video lo ven en YouTube, bueno, no importa si se molestan. Predicadores que dicen, bueno, Señor, hasta hoy. Ya va, momento, ¿quién es Dios? No lo conoces, no tienes temor de Dios. Tal vez lo conociste un momento, tal vez lo conociste una temporada, pero el temor de Dios no está en ti. Porque a Dios se le trata así. A Dios se viene con reverencia. A Dios se viene con humildad. A Dios se le clama y se le dice, Señor, sin ti yo no soy nada ni nadie. Yo quiero que levante su mano al cielo y diga con tu Espíritu Santo, yo he estado predicando la palabra, he estado enseñando, he estado creciendo, pero quiero decirte esto, nunca te apartes de mí, porque reconozco con todo mi corazón que sin ti no soy nadie. Amén. Entonces, la intercesión no es nada de eso. La verdadera intercesión que trae crecimiento espiritual es una intercesión que te lleva paso a paso de la mano del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, lo que vemos es falta de conocimiento y falta de revelación acerca de qué es la verdadera intercesión. Entonces, cuando hablamos de intercesión, también tenemos que hablar de intencionalidad. Intencionalidad. Cuando hablamos de intencionalidad, nos estamos preguntando ¿por qué la iglesia de los Hechos de los Apóstoles tenía resultados? ¿Quieren saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Cuántos quisieran trasladarse? Yo una vez me dije, wow, ¿cuánto me quisiera yo trasladar a esa iglesia por lo menos un día? Que Dios me permitiera la experiencia de predicar con ellos. Claro, yo sé que eso es imposible, es una cuestión de imaginación, pero ¿cuántos de verdad, imaginándonos un poquito, Pastor Henry, no se quisiera codear con esa gente de allá? Aunque sea una hora para ver cómo era que ellos oraban. ¿Saben qué, mi hermano? La palabra intencionalidad. Digan conmigo, intencionalidad. Cuando tú oras con verdadera intencionalidad, va a haber resultados. Porque cuando una iglesia planifica una actividad, cuando un creyente quiere crecer, cuando una iglesia planifica una actividad, pero no hay intencionalidad del objetivo a alcanzar,
lamentablemente va a haber poco resultado y ese poco resultado se traduce en frustración. Entonces, ¿qué sucede? Que buscamos mejorar la actividad, pero no buscamos mejorar la verdadera intencionalidad del por cual estamos haciendo esa actividad. ¿Sí me siguen? Entonces, nos encontramos que los creyentes hacían oración. A la hora de la oración, decían, iban Pedro y Juan cuando iban al templo y se encontraron aquel paralítico en la puerta de la Hermosa. ¿Dónde iban? A orar. Iban a interceder. Ellos no se creían los grandes apóstoles que ya no necesitaban orar. No. Ellos decían, sin oración no hay apóstoles. Sin oración no hay transformación. Sin oración no hay milagros. Sin oración no hay sanidad. Esa gente estaba tan segura de la presencia de Dios que portaban, que solamente dijeron, míranos a los ojos. No tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate de allí. Esa seguridad te persigue y es innata, mejor dicho, en tu vida. Es una seguridad que te cubre cuando tú sabes dónde has pasado tiempo. Cuando tú sabes con quién te has juntado toda una madrugada, la mañana que amanece va a ser diferente. Porque con quién te has juntado en tu presencia. Entonces, ¿quién es esta gente y cómo oraban con verdadera intencionalidad que aún las amenazas no lo paralizaban de seguir predicando el evangelio del reino de Dios? Escuche esto. Tenemos una iglesia que iba a la oración. Tenemos creyentes que iban a la oración. No que tenían la oración como una opción más. No, es que era su única vitalidad. Lo que es lamentable de esta era o de esta temporada en la iglesia es que tienen la oración como parte de un objetivo o como parte de una opción, de un elemento solamente. Y no debe ser así. No es un elemento, es el elemento. Entonces, esta iglesia clamaba, pastor, clamaba, iban al clamor y no dejaban de clamar. Entonces, mire cómo Dios trabaja con el aumento. Escuche, mira cómo va el crecimiento. Ellos claman para poder predicar. Van y predican. Levantaron un paralítico, sanaron un enfermo. Van y lo ponen preso. Para la iglesia de ahorita, ese acontecimiento, hasta ahí cesó la predicación. Ya, se paralizó todo, porque metieron preso a los predicadores. Pues, la iglesia primitiva no era así. Y dijeron, lo metieron preso. Vamos a duplicar la oración. Vamos a duplicar el ayuno. Vamos a duplicar la intercesión. Porque eso no puede ser así. Nosotros escuchamos muy bien claro que el Señor nos dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esa orden no puede tener un desacato. Ellos fueron y predicaron, y me dice la palabra en Hechos, capítulo 4, escuche esto, y búsquelo allí, anótelo, lléveselo, y estúdielo en su casa también. Hechos 4, 23 al 31, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios. Clamaron a Dios. Dice, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mira esta oración. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿a qué fin se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se coaligaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. En lo que ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. ¿Están huyendo de la amenaza? No, están diciendo del Señor, fíjate en lo que ellos están haciendo. Nos están paralizando. A lo que tú llamas el reino de Dios, están tratando de paralizarlo. Y les dice, y concede, ahí viene, y concede, digan conmigo, y concede.
a tus hijos, a tus siervos, a tus predicadores, a los intercesores. Y concede, dice a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso quiere decir que antes, no quiere decir que no había denuedo antes, es que estaban pidiendo mayor denuedo. No quiere decir que no había valor, porque el denuedo se traduce como el valor, la osadía de ir y hacer la voluntad de Dios, a costa de lo que sea. Ellos lo tenían, pero ellos decían, si está sucediendo esto, quiere decir que falta más. ¿Tú no te has preguntado que tal vez tú predicaste un mensaje y las personas, habían 100, solamente se convirtió en uno, tú llegas en tu casa, ¿en qué prediqué? ¿En qué me faltó? ¿Sería que no dije el texto bíblico como era? ¿Sería que el mensaje no se entendió? Y tú llegas haciendo una revisión. Y los que son de temperamento melancólico, más aún, son una hora de análisis. Y tú dices, wow, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Entonces no sigo predicando más. Esta gente decía, yo tengo denuedo, pero quiero que tú, Señor, mira las amenazas, concedas mayor denuedo. Mayor denuedo. Yo quiero declarar por fe en esta mañana que tú sales de este lugar con mayor denuedo para llevar la palabra de Dios a los lugares donde Dios te está enviando. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Ellos oran, Señor, mira las amenazas, concede a tus siervos que tengan mayor denuedo. Y dice la Biblia, dice, mientras extiendes tu mano, escucha esto, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu nombre, en el santo nombre del siervo Jesús. Estoy leyendo otra versión. Dice, cuando acabaron de orar, escucha esto, el lugar en que estaban congregados tembló. Hermano, esa es una traducción que tal vez quiere decir, no, tembló. Hubo un movimiento sísmico. Y yo he experimentado eso. Aquí en la iglesia de los abuelos del pastor se experimentaba mucho. Temblaba ese lugar. Tembló literalmente, tembló. Y no solamente que tembló. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora viene el resultado. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amados, cuando nos encontramos esto, nos encontramos que la verdadera intencionalidad viene dirigida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te está dirigiendo a crecer espiritualmente, tú solo no puedes crecer espiritualmente. La verdadera intercesión que trae crecimiento espiritual es cuando viene dirigida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en esa intercesión, serás como metal que resuena, címbalo que retiñe, mucha trueno, poca lluvia, como dice el pastor. Mucha palabrería, poco resultado. Porque a veces 5 minutos en la verdadera, nata y profunda presencia de Dios pueden causar más que 2 horas repitiendo lo mismo. Hay muchos cristianos que rezan vanas palabrerías. Y no quiero decir con esto que no hay clamor, que no hay intercesión profunda. Sí la hay, pero con verdadera intencionalidad. Que venga la revelación del Espíritu Santo. Escuche, otro punto. Hechos 17:6. Ellos iban en ese ejercicio. Hermano, ¿y quién no crece así? ¿Quién no crece así? Amenazas, Señor, mayor denuedo. Otra amenaza, Señor, mayor unción del Espíritu Santo. Eso trae crecimiento. Hermano, los procesos traen crecimiento. La persecución trae crecimiento. Hermano, si no hubiese persecución en la iglesia, no se fuesen extendido por toda Asia, nada de eso hubiese existido. Escuche, hay mucha comodidad en la iglesia por causa de que tal vez no hay persecución. Hay mucha comodidad. Hay muy poca oración. Hay muy poca oración. Realmente es así. Cristianos que solamente oran 10 minutos al día. ¿Cómo estamos esperando un avivamiento con 10 minutos al día? Eso es imposible. ¿Será la voluntad de Dios que quiere traer avivamiento? Sí, claro. Ahora, lo que sí no es la voluntad de Dios es que ese avivamiento se pierda.
Entonces Dios tiene que preparar una iglesia con intercesión fuerte, como dice el pastor Claudio Freyson de Argentina. El avivamiento es necesario mantenerlo, no solamente recibirlo. Escucha esto. Hechos 17:6 me dice que hubo un alboroto tal por causa de las señales y las sanidades y las señales que estos hombres hacían. Tal alboroto llevó a decir estas palabras que quedaron registradas. Y dice Hechos 17:6, esta gente que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Esta gente que trastorna el mundo entero también han venido aquí. Hay un reconocimiento de una iglesia que trastorna. Hoy en día vemos, y sigo con el tema, no me voy a parar hasta seguir. Hoy en día vemos, no, una gente que está haciendo una bulla allí. Ah, no, esos son los evangélicos que están haciendo bulla. Por favor, que no nos conozcan por la bulla, que nos conozcan porque hay una iglesia que está manifestando el poder de Jesucristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Qué nivel de intercesión tenía esta gente que oraba y se aparecía un ángel en la cárcel y los liberaba a todos? ¡Wow! Cuando hablamos de intencionalidad, hablamos de eso, que una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Y traduzcámoslos, un creyente sin oración es un creyente sin poder. Y tú, para llevar el evangelio de Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios en el ministerio que sea, de Efesios 4:11 o cualquier ministerio que Dios te dio, desde antes de la fundación del mundo ya fuiste escogido y predestinado para eso, no lo vas a poder ejecutar si no hay oración. Porque la oración te conecta con los códigos de arriba. ¿Dicen amén? Aleluya. Una clave para tener ese crecimiento espiritual es porque se ora con revelación. Un teólogo del siglo XIX llamado Watchman Nee dijo lo siguiente: la revelación es el fundamento de todo progreso espiritual, mientras que la obediencia es la construcción de ese progreso. Es decir, que cuando entramos en el Espíritu, en alta intercesión, allí todo es revelado. Porque usted me dirá, hermano, usted me está diciendo que tengo que orar con revelación, pero si precisamente para eso vengo, a la presencia de Dios para tener revelación. ¿Cómo es que usted me está diciendo que tengo que orar con revelación si es que precisamente a eso vengo, a buscar revelación para poder orar con revelación? Pues te tengo buenas noticias. Cuando tú vienes así, sin revelación, así, normal, pero cuando tú entras en profunda oración, profunda intercesión, llega un momento, yo creo que muchos aquí lo han experimentado, llega un momento en que toda la planificación de la oración pasa a un segundo plano. Levanten la mano cuántos estaban en esa situación. Pasó a un segundo plano y de pronto el Señor te introdujo en una profundidad de la oración en donde tú te encuentras peticiones que no ibas a orar. Entonces sí hay una llama de intercesión aquí, porque me están asentando con la cabeza. Ok, sigo. Entonces estás allí y de pronto Dios comienza a revelar lo oculto y lo escondido, cosas que no conocías, ni por la mente te pasaban. Comienza Dios a profundizarte en otro nivel de oración, de tal manera que llega un punto donde lo que a ti te hacía falta para creer, pues allí lo tienes. Porque la revelación hace que la fe aumente. Escuche esto, es un secreto. La revelación hace que la fe aumente. Escucha, y la revelación, la fe se adapta al nivel de revelación. De tal manera que si tú tienes poca revelación y mucha fe, no va a haber resultado. Pero si tienes mucha revelación, la revelación siempre, el crecimiento del nivel de la revelación, la fe se adapta a ese nivel de revelación. La fe no crece sin revelación. Es imposible. El fundamento de la fe es la revelación. Escucha. Entonces, cuando entramos en alta intercesión, allí todo es revelado. Dice la Biblia en 1 Corintios, y tengo que poder enmarcarlo a la palabra de Dios, porque sin palabra yo no puedo
poder comprobar nada. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11 me dice que el Espíritu Santo todo lo conoce. Que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y no solamente lo conoce, sino que lo revela a todo aquel que le ama. Escucha, cosas que ojo no vio. ¿Sí me siguen? Ni oído oyó. Escucha, ni ha subido en corazón de hombre. ¿Ya lo vio? Son esas cosas, no se consiguen a la vuelta de la esquina. No. Ni por estar orando 5 minutos, no. Ni por estar leyendo la Biblia, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. No. Cuando tú amas a una persona, deseas pasar tiempo con esa persona. Entonces, me dice la Biblia que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son revelación. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que le aman, le buscamos. Los que le aman, le buscamos con profundidad, con deseo. Sentimos que nos morimos si no estamos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo conoce la profundidad, te conoce completico. Conoce todos los planes que el Padre ha creado y diseñado para ti. No hay manera de acceder allá arriba ni conocer la profundidad de Dios si el Espíritu Santo no te da acceso. El Espíritu Santo te da acceso a esa revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice la Biblia, y estas cosas no son fáciles de conseguir. Parafraseadamente, si el Espíritu Santo no lo revela. Y dice la Biblia, y nos la reveló por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo escudriña y conoce lo profundo de Dios. De tal manera que finalmente termina diciendo, y estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, espiritualmente se une a lo espiritual. Y la palabra espiritual se une a lo que estás experimentando en el Espíritu. Tú predicas eso en una iglesia que no sabe de intercesión o no conoce nada de intercesión y se chavetó el hermano, se volvió loco. ¿Ustedes me están comprendiendo? Amén. Aleluya. El problema de hoy, hermano, es que el creyente entra a la presencia de Dios. Ok. Pero apenas siente una brisita, ay, ya, Señor, aleluya. Y se va a dormir. Se pierde de mucho. La Biblia dice una visión en Ezequiel que habla de las aguas que van rodeando el templo, ¿sí? Y dice que cuando el ángel le llevó y el agua le llegaba hasta los tobillos. Y luego el ángel midió 1000 codos más y el agua llegaba hasta las rodillas. Y así sigue. Hoy el creyente entra en la presencia de Dios, apenas pasa una agüita por los tobillos, ya estoy bañado y mojado y limpiado por la sangre de Jesús. Momento. Deja que te llene completo. Deja que llegue hasta las rodillas. Deja que llegue hasta los hombros. Deja que pase sobre tu cabeza hasta que nades en el Espíritu, en la profundidad de la intercesión. Porque eso realmente es lo que trae crecimiento espiritual. No te conformes. Sentí una electricidad. Y no estoy en contra de las manifestaciones que trae el Espíritu Santo. Fuego, electricidad, viento, brisa. Las hemos experimentado todas. El asunto es que no nos acostumbramos a eso. De tal manera que tú oras y el no creyente dice, no sentí a Dios. Momento, no hay que sentirlo, hay que creer que Él está allí. Si Él quiere manifestarse con alguna manifestación física y palpable, amén. Pero no quiere decir que porque no tengas una manifestación física y palpable, tu oración no fue escuchada. Yo tenía ese problema con los nuevos creyentes. Y decía, Señor, no me tocaste hoy. Ya va, momento. ¿Cómo que no me tocaste? Si se te acabaron las lágrimas ya de tanto llorar. Sí, pero yo quería la brisita. Y hay muchos creyentes todavía, después de 10 años, Señor, la brisita, Señor. ¿Quiere brisita? Ponga su ventilador. ¿Ya? Resuelto el problema, hermano, así, práctico. ¿Ya? ¿Verdad? Ahora, quiere que el Espíritu Santo lo guíe, como dice la Biblia. El viento no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Esa sí es la verdadera brisa. En donde tú vas a una casa de una familia y tú dices, me reveló el Señor que aquí hay una situación familiar y Dios trae la respuesta. Y hay cambios en este lugar porque Dios
viene a ser el rey de esta casa. Y tú, Dios me revela esto. Esa sí es la verdadera brisa. Que venga por los dones del Espíritu Santo. ¿No es así, pastora? Entonces, ese es el problema de la iglesia de hoy. Que apenas mínima manifestación, ¡wow! Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo porto la presencia de Dios. Hermano, el que tiene la presencia de Dios no se jacta de ella, porque la humildad que ha desarrollado para tener la presencia de Dios no lo deja ser así. Simplemente se para, está tranquilo, está quieto, porque sabe que es Dios que lo hace. Yo sé que el Espíritu Santo está, como dice mi hermano, está allí trayendo palabras a tu corazón y está recordando cosas que Dios te ha dicho. No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el Espíritu Santo, porque es una cooperación. Amén. Entonces, orar sin revelación, hermano, es ineficaz. Orar con revelación es eficaz. Escucha esto. Escucha esto. ¿Por qué trae crecimiento espiritual la oración de intercesión? ¿Por qué trae crecimiento espiritual? Escuche, porque la revelación es el fundamento, pero la obediencia es la construcción. Escuche, distinguir cuando es mi intención de querer crecer y cuando es Dios que está en el asunto. Escuche, para llevarnos a esto, para llevarnos a conocer y ver la realidad de Dios y movernos en ese sentido, necesitamos ser humildes, hermano. Escuche esto. Quiero hacer una acotación. Escuche esto. Porque esto depende de todo. Si tú quieres crecer espiritualmente, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Todos queremos crecer espiritualmente. Todos queremos que la manifestación de los dones del Espíritu estén en nuestras vidas. Todos queremos tener unción. Y si me dicen, no, yo no quiero tener unción, entonces no estás en el cristianismo. No estás en el reino de Dios. Ve y haz la oración de fe otra vez. Porque si tú no anhelas eso, entonces no estás anhelando nada. Porque entonces vas a ser cristiano de la secreta al final, ¿no? Entonces, escucha. Hay una intención humana de crecer. Aparentemente de la mente, del intelecto. Así como hay una intención de superación en el ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual, el Espíritu Santo es la persona que pone esa intención en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú crezcas espiritualmente en el ritmo o en la velocidad que el Espíritu Santo te quiere dirigir. Escucha esto. Hay personas que yo conozco que tienen 20 años en el Evangelio y no han cambiado para ni esto. Como hay personas, nuevos creyentes que yo conozco, que apenas pisaron la iglesia, tienen un año, ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, ya Dios los está usando en sanidades y están discipulando gente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay un corazón rendido que quiere decir, Señor, guíame, yo quiero crecer. Señor, guíame, yo quiero servirte. ¿Me dicen amén? Amén. Escuche esto. Entonces, cuando hay la realidad de Dios, separa lo humano de lo espiritual. Hay una intención humana, pero hay una intención mayor espiritualmente. Te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú quieres crecer espiritualmente? Yo también quiero crecer espiritualmente. Pero ¿sabes quién quiere más que nosotros? Dios. Y a esa intencionalidad me refiero, a esa intención me refiero. ¿Dicen amén? Entonces, porque esa intercesión que trae crecimiento espiritual porque existe una mayor pasión por estar cerca de Dios. Hay una mayor pasión por estar cerca de Dios. Porque despierta un mayor nivel de permanencia en la presencia de Dios. Cuando un creyente llega a una iglesia, ustedes que trabajan con nuevos creyentes, con discípulos, todos los que trabajamos con discípulos, nuevos creyentes, hay un afán saludable de querer cambiar, de querer ser transformado. No quieren vivir con esas ataduras porque no son felices con ellas. El creyente llega con un afán de querer, yo quiero cambiar esto, Señor, yo quiero cambiar esto, y desarrolla un nivel de oración y de búsqueda porque está buscando la transformación de su vida, está buscando el cambio de su mente, está buscando el cambio de su ámbito. Está enredado con problemas y busca a Dios incesantemente.
para que eso cambie. Pero escúchame, cuando entendemos esto, entendemos también que ese hambre que inicialmente se despertó en el creyente no puede nunca detenerse, producto de que eres transformado. Porque aquí la transformación se termina hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea que todavía estamos en proceso de transformación. Escuche, y ese nivel de permanencia en la presencia de Dios es lo que te va a llevar más allá. Ninguno que Dios, de esos predicadores que Dios los está usando con poder hoy, son personas que no permanecen sin su presencia. He tenido la oportunidad de escuchar muchísimos mensajes de muchísimos predicadores ungidos y el común denominador que ellos hablan es que permanecen en la presencia de Dios. Y sin esa presencia no son nada ni nadie. El creyente de hoy debe permanecer más tiempo en la presencia de Dios. Hoy hay mucha distracción con estos celulares. Hay mucha distracción por el afán de crecer financieramente, por la situación económica del país, por la crisis global, por todos los acontecimientos que están sucediendo, que son señales de la venida de Jesucristo. ¿Pero realmente nos estaremos preparando para la venida de Jesucristo? Es la pregunta que quiero hacer. Porque allá hay un tribunal de Cristo que nos está esperando para dar cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? Y si Dios te dio un talento, te dio un don, te dio un ministerio y no lo ejecutaste, no lo ejercitaste por causa de otras ocupaciones, tendremos que dar cuenta allá arriba. Yo quiero dar cuentas claras. Si el Señor viniese esta misma noche, ¿todas tus cosas estarían ordenadas para volar con Él? Silencio sepulcral. Pero gloria a Dios que estamos aquí en el lugar correcto, amén, para recibir lo que Dios nos está hablando. Escuche, cuando hay permanencia en su presencia, Él te va a acompañar a todas partes. El creyente, cuando no conoce al Espíritu Santo, no conoce cómo es que se crece espiritualmente, hay un afán de crecer espiritualmente, y ese afán es saludable, repito. Pero una vez que tú creces espiritualmente y puedes mirar, alguien puede voltear hacia atrás y dice, wow, sí, he avanzado, amén. ¿Cuántos han avanzado? Te quiero dar buenas noticias, hay más. Ya, hay más. Quiero decirte que hay más. Hermanos, nos hemos encontrado en la presencia de Dios. Ya, Señor, voy a dormir. Y hemos escuchado la voz del Espíritu Santo que nos dice, quédate un poquito más. Eso lo hace la intimidad. Eso lo hace la intimidad. Cuando pareciera que ya todo terminó, Señor, ahora sí voy a dormir. Y escucha la voz de Dios, escucha el silbido de Dios. Escucha la voz de Dios que te dice, quédate un poco más. ¿Tú crees eso? El Dios del cielo te está pidiendo que te quedes un poco de tiempo más. ¡Wow! Eso es relación, eso es intimidad. Y así se crece espiritualmente. Así se crece espiritualmente. Vamos a seguir. ¿Cómo trae ese crecimiento espiritual? Primero, ¿cuál es la intercesión que trae crecimiento espiritual? Es una intercesión con revelación, una intercesión con intencionalidad. ¿Amén? ¿Por qué lo trae? Porque hay una mayor demanda. Yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar. No me quiero quedar en el ayer, no me quiero quedar estancado, yo quiero crecer. Amén. Ahora, ¿cómo trae ese crecimiento espiritual? Número uno, el qué hacemos con esa revelación es lo que define que yo tenga un verdadero crecimiento. Escuche, el qué hacemos con la revelación que Dios nos da es lo que define el qué hacemos. No que la tengamos, sino el qué hacemos con esa revelación. De nuevo, creyente, habían situaciones donde les oraba para que el Espíritu Santo trajera revelación conforme a una situación. Y luego que venía la revelación, no hacía nada para cambiar eso. No hacía nada para actuar en pos de eso. Hay creyentes que dicen, Señor, trae revelación sobre mi vida. ¿Cuál es tu voluntad? Ayúdame a entender tu voluntad y qué hacer. Y luego que tienes esa revelación, no haces nada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el nivel de crecimiento comienza a estancarse.
Porque el Señor desea revelar para actuar. Entonces, ¿qué hacemos con esa revelación? A veces a los intercesores Dios les da revelación para que oren, no para que hablen, sino para que oren, para que intercedan en la profundidad por esa situación. Pero a veces la revelación es para actuar, porque no hará nada a Jehová el Señor sin que le revele sus secretos a sus siervos los profetas. Escuche, el más alto nivel de intercesión es la intercesión profética, porque trae crecimiento, trae direccionalidad y trae el qué hacer y cómo hacer y por qué hacer. Pero ya ese es otro tema. Pero hay una historia en Lucas 19, del 24 al 26, que dice el Señor que dio ciertas bendiciones a unas personas. Y dice la Biblia que, lamentándolo mucho, tuvo que quitar parte de esas bendiciones y darle al que tenía más. Y ellos le preguntaron: Señor, eres injusto. ¿Por qué le estás dando el que no tenía nada o poco y se lo estás dando al que tenía más? Simple. Porque el que tiene más supo administrar para llegar a ese más. El que tiene más es porque ha sabido administrar para tener ese más. Y sabe el Señor que no va a perder su inversión, no va a perder la bendición, sino que esa bendición se va a multiplicar. Si tú eres un siervo fiel, me dice la Biblia que lo que otros han rechazado, tú lo vas a recibir. Si tú eres un intercesor fiel, un ministro fiel, un creyente fiel, lo que otros están rechazando, tú lo vas a recibir. Si antes decías: Señor, es que yo no me muevo en lo profético, o es que yo no soy muy evangelista que digamos, no importa, pero estás en crecimiento, estás en crecimiento. Nadie nació aprendido ni perfecto, todos estamos en un nivel de crecimiento constante, repito, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero quiero decirte que bendiciones que otros están rechazando, tú eres el primer invitado de recibirlas, por causa de estar en la presencia de Dios. Amén. Porque el que permanece, el que se deleita en la presencia de Dios, es bendecido sí o sí. Aleluya. Me encanta eso. Conocer y ver lo que el Espíritu Santo muestra. Repito, el evadir, no hacer caso o hacer caso omiso a esas disciplinas espirituales o a ese discipulado que trae el Espíritu Santo a través de la oración, el evadir esa realidad espiritual te estanca. Voy a poner un ejemplo simple. Los hermanos comienzan a orar, Pastor Omri y Yamilet, comienzan a orar por un proyecto. Comienzan a orar. Piden revelación y dirección de Dios, porque todo cristiano que se respeta pide dirección de Dios. Pide dirección de Dios. Recibe la dirección de Dios. Recibe la revelación del Señor y luego dice: bueno, Señor, ya sabemos lo que vamos a hacer. Perfecto. Quedémonos entonces sentados hasta que todo acontezca. No. Ahora hay una mayor intercesión con mayor intencionalidad porque ha agradado esa oración al corazón de Dios. Y Dios dijo: está bien, sí, pero para tener eso tengo que fortalecer sus músculos espirituales para que puedan sostener lo que ustedes me están pidiendo a mí. Entonces no quiere decir que viene mañana, pero quiere decir que mañana y pasado tú y yo, ellos van a ser fortalecidos en el espíritu, en el nivel de intercesión, para poder desarrollar disciplinas espirituales que puedan mantener lo que Dios les va a dar, porque ya hay un sí del cielo, pero no quiere decir que ese sí del cielo es instantáneo. A veces hay sí instantáneo, pero a veces hay sí que llevan un tiempo. Y ese tiempo te hace buscar más a Dios, de cabeza, de frente, tirado en el piso. Señor, concede que tus siervos hablen con denuedo. Y va a haber un momento que ese lugar va a temblar y van a salir de ese lugar con denuedo. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Cuando evadimos esa disciplina espiritual, hermano, comenzamos a estancarnos. Dios, Señor, ¿por qué tengo esta frialdad en mi vida? Señor, ¿por qué pasa esto? Un día de nuevo creyente, allá en el pueblo donde yo vivía, hay mucho brujo. Y Señor, ¿por qué es que hay una apatía para orar? ¿Por qué es que yo siento que me molesta en la ventana, el techo me lo levantan? ¿Por qué siento como un desánimo en mi vida? No quiero ni congregarme, no quiero ni leer la Biblia. Y el Señor mostró porque hay 4 brujos haciéndote brujería, incluyendo un familiar. ¿Y qué era para qué? ¿Para ponerme a llorar? No.
para enseñarme a interceder, para enseñarme la guerra espiritual, para enseñarme que hay una autoridad espiritual ganada por Cristo en la cruz del Calvario y delegada a la iglesia una vez que resucitó. Escuchen. Entonces, a veces nos encontramos, Señor, hay una petición, y el Espíritu Santo trae la direccionalidad. Bueno, ora conforme a esto. ¿Para qué? Para el día de hoy decirte, cuando tú oras, despliegas el poder de Dios. Los demonios son echados fuera. Las personas son libres por el poder de Dios. Nadie que Dios lo use en este momento en liberación no ha pasado por experiencias espirituales ni persecución de parte de los demonios. Sí ha pasado. Y producto de esa escuela del Espíritu Santo, hoy te paras enfrente de una persona y le dice, fuera en el nombre de Jesús. Y los demonios se van. Pero nadie, de un último creyente no se para aquí, fuera en el nombre de Jesús. Ay, por favor, vete. No, es una escuela. La oración es la mejor academia a la cual tú puedes entrar. Aleluya. Amén. Ya para finalizar, quiero decirles que cuando oramos en el Espíritu, hablamos misterios con Dios. La oración en lenguas del Espíritu Santo es clave para este crecimiento. Escuche, la oración en lenguas es clave para el crecimiento espiritual. Me dice la Biblia en Corintios que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, porque habla misterios con Dios. En la oración natural te vas a encontrar orando cosas que tal vez finalmente en la oración vas a tener que decir, pero hágase tu voluntad. Así como hace en el cielo, hazla aquí en la tierra. Pero en la oración el Espíritu Santo no, porque el Espíritu Santo trae esa oración a tu vida, tú la oras en lenguas y ya viene hecha en la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo te va a poner a orar en la voluntad de Dios. Escucha, cuando tú oras en lenguas, la situación cambia sí o sí, porque no oras con fuerzas naturales. La oración en lenguas ya viene con fe. Como que no escucharon eso, pero bueno. La oración en lenguas viene dirigida por el Espíritu Santo. Solo que tú hablas en lenguas, intercedes en lenguas. Un paréntesis. Cuando tú no sepas cómo orar por una situación, ora en lenguas del Espíritu Santo y vas a ver resultados. Su servidor ha aprendido de las intercesoras que hay aquí, intercesores que hay aquí. Bueno, más intercesoras que intercesores. Y estas mujeres cuando oran en lenguas, ay. ¿Ah? Hermanos, cuando la oración es en lenguas, hay otro nivel. Esto en la iglesia de hoy casi no se predica. Oración en lenguas del Espíritu Santo. Y entonces volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué la iglesia primitiva tenía tantos resultados? Porque los creyentes predicaban. Si los encarcelaban, pedían de nuevo. Si los volvían a perseguir, pedían más de nuevo. Y luego que pedían más de nuevo, ellos decían, vamos a hacer una reunión donde el resto de la gente, el resto de los discípulos, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, yo pensé que iban a aplaudir a eso, pero bueno. Escuche, dáselo al Señor, ya voy finalizando, escucha esto. Era normal para la iglesia primitiva que un creyente tuviese el bautismo del Espíritu Santo. Hoy tú vas, con todo respeto, lo digo, hoy tú vas a una congregación y el 100% de la congregación solamente el 10, 15, 20%, 30% tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Queremos ver los resultados de la iglesia primitiva, pero no queremos hablar en lengua, no queremos invitar a la persona del Espíritu Santo a nuestra congregación. No vamos a tener los resultados de la iglesia primitiva. No hay resultados si no hay oración. Grábate eso. No hay resultados si no hay oración. Hechos 8, 15 al 17. Quiero finalizar con este texto que me encanta. Dice, las cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
¿Lo escuchó? Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta es la iglesia de Hechos. Hechos 11:15 también lo dice. 11:15 lo dice. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es más, ya ni siquiera estaban poniendo la mano, solamente hablaban y predicaban, caía el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos. Ese es otro nivel de unción. Ese es otro nivel de unción. Ni siquiera estaban ministrando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Repito, porque cuando tú permaneces en la presencia de Dios, con quien tú te la pasas, esa persona con quien tú te la pasas a diario, te va a perseguir y te va a caminar contigo a todas partes. No habrá un rincón en el que te puedas esconder de la presencia del Espíritu Santo. Te va a acompañar. Vas a dar resultado. Vas a crecer espiritualmente. Dios te va a dar el ministerio que le estabas pidiendo. ¿Por qué? Porque hay una verdadera intencionalidad para servir a Jesucristo. Escucha esto. Y número 4, nos lleva a tener el fruto de almas, de edificación, de manifestaciones sobrenaturales. La iglesia está esperando un avivamiento. Pero como le dije ahorita, el término avivamiento para el cielo eso no existe. Existe para la tierra solamente. Y a veces vemos creyentes que están esperando un avivamiento. Es decir, están esperando predicar a lo fácil. Están esperando crecer a lo fácil. Bueno, ¿cómo es predicar y crecer a lo fácil? Hermano, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, hermano, yo estoy esperando el avivamiento para ir a predicar con resultados. Yo estoy esperando el avivamiento para ir a ver la manifestación del poder de Dios. No, eso no funciona así. La iglesia primitiva no estaba esperando un avivamiento. Ellos eran el avivamiento. Ellos eran el avivamiento. Portaban la presencia de Dios y decían, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos eran el avivamiento. Dios está despertando una iglesia aquí en Venezuela y en las naciones del mundo donde nos escuchan. Tú eres el avivamiento. El avivamiento comienza en el corazón de un creyente que se enciende bajo el poder del Espíritu Santo. De un creyente que reconoce que el Espíritu Santo en él es la esperanza de gloria. Aleluya. Escucha. Quiero finalizar con esto. Hermanos, sin el Espíritu Santo no somos nadie. Y Dios sí quiere traer un nuevo avivamiento. Hay focos de avivamiento. Hay focos de avivamiento. Hay focos, pequeños focos. Pero a veces esos focos se apagan. Porque pensamos que es un evento esporádico. No. Dios quiere que entendamos que es un movimiento. Que el cielo habla y la tierra ejecuta. Que el cielo habla y la iglesia hace. Que el Espíritu Santo habla y el creyente sale corriendo a obedecer. Porque la revelación es el fundamento del crecimiento espiritual. Pero la obediencia es la construcción de lo que haces con esa revelación. Cuando tú obedeces, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú clamas, pero obedeces, nadie te va a parar. Nadie te va a parar. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos en este año de transformación. Amén. Entonces, para concluir, reconocer que sin oración no hay poder. No podemos evadir la disciplina del Espíritu Santo. El discipulado que quiere traer el Espíritu Santo. Y por último, la oración en el Espíritu tiene el poder para crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Que no lo tienen? Amén. Al final, la administración, pídaselo al Señor. Y creo con todo mi corazón que el Señor se lo dará porque es una promesa del Padre para usted. Amén. Póngase de pie un momento. Gracias, Señor.